Espinosa el Podcast es una producción de RM Multimedios y todos sus derechos están reservados. Qué gusto saludarles una vez más. Espinosa el Podcast con ustedes. Una producción de este proyecto tan importante desde la ciudad de Olanchito, Honduras, Centroamérica. Un placer inmenso estar con ustedes. Hoy, dos temas muy importantes que estaremos evacuando con la licenciada Iris Hernández de Rosales. Qué placer inmenso también saludar a cada uno de ustedes que nos sintoniza en cualquier parte del mundo a través de estas plataformas, YouTube, Facebook y otro tipo de redes sociales. Muchísimas gracias. Para mí también es un honor estar hoy aquí con ustedes, su equipo de producción. Gracias por este recibimiento. Y claro que es un placer también recordar esos momentos en el que nos conocimos, ¿verdad? Impartiendo clases en un aula, ¿verdad? Donde hablamos de temas de importancia también, ¿verdad? De la psicología que sé que hoy en día como profesional también le ha servido, ¿no? Así es. Qué importante, ¿verdad? Hablar de la psicología son temas muy extensos, podríamos decir, porque no acaban o no terminan. Y hoy en día podemos estar experimentando, tal vez no con nosotros, pero sí con alguien que nosotros conozcamos. Hablaremos de temas tan importantes como la comunicación efectiva, y esto va enfocado a los jóvenes, porque son los que hoy en día están tomando una determinación muy a la ligera, y aquí podríamos nosotros frenarlo. También estaremos hablando de otra importancia, y es obviamente la salud mental dentro de la familia, dentro de una sociedad, y es lo que también se está tocando como tema en Escuela para Padres, entre otros lugares que son de mucha importancia para la colectividad. Hablemos inicialmente del tema tan importante, que es la comunicación efectiva. ¿Por qué debe haber una comunicación efectiva y no desviarnos de los temas y no hacerle caso omiso o decir, mira, ahora estoy ocupado, no puedo hacer más que lo que tengo que realizar del trabajo, de la empresa o qué sé yo? ¿Qué es una comunicación efectiva? Así es, la verdad que la importancia nace, ¿verdad?, en este instrumento, ¿verdad?, de comunicación, que entre seres humanos, ¿verdad?, podemos lograr identificar algunas necesidades del otro. Y muy importante enfocarnos en los adolescentes, porque son estos los que están iniciando un proceso para una etapa adulta, ¿verdad? Por tanto, en este proceso de adolescencia, ellos están formando la personalidad. Hay mucha toma de decisiones, como por ejemplo, qué carrera van a estudiar, las parejas que van a elegir más adelante, ¿verdad?, para su vida. Entonces, la comunicación efectiva va a depender también de esa base como padre de familia, qué tipo de comunicación obtuvo, ¿verdad?, para este joven, y nos va a traer también la prevención de muchas situaciones como decisiones negativas, ¿verdad?, de estos jóvenes, que entre ellos podemos llegar a mencionar suicidios, ¿verdad?, al no haber una suficiente comunicación entre padres e hijos, y máximo en esta etapa adolescente donde, ojo, el niño necesita, el adolescente necesita mucho de esa orientación continua en cada una de sus etapas en los procesos de adolescencia. Y qué mejor que el padre de familia, el maestro, ¿verdad?, el consejero, es todo un equipo alrededor de ellos, pero jamás se dejan solos, jamás se dejan de la mano. Y a veces como adultos no sabemos cómo hablarles, ¿verdad?, y por eso es la importancia de tocar estos temas. Sí, la comunicación efectiva de un padre a un hijo, o de un tío a un sobrino, debe ser tan real. ¿Por qué? Porque podría venir una persona particular y puede también tener una comunicación efectiva con ese individuo, y no puede ser positiva, sino que puede ser para poder atraerlo a su grupo de antisociales y qué sé yo, y ahí es donde podría él tener otra desviación, ¿no? Exactamente, una mala influencia, ¿verdad? Y es ahí la importancia, ¿verdad? Porque está como en un hilito que depende de hacia dónde yo voy a tomar esta decisión, ¿verdad? Hacia lo bueno, hacia lo malo. Y el padre de familia, que es el con el que el niño ha crecido, ya es un adolescente, pues es el encargado, ¿verdad?, de poder generar este tipo de comunicación. Lo importante para poder tener esta comunicación efectiva tiene que ser primero aprender a escuchar.
muchas veces nosotros no escuchamos, porque hay una diferencia, Javier, entre oír y escuchar, ¿verdad? Oímos sonidos, ¿verdad? Oímos palabras, pero ya escuchar es el trasfondo. ¿Qué me quiere decir mi hijo? Detenidamente, Exactamente, percibir. ¿verdad? ¿Qué me quiere decir mi esposo, mi pareja? Esta comunicación efectiva va a resonar en todo el ambiente familiar, ¿verdad? No solo entre los padres e hijos, entre la pareja también es importante entre que parientes. haya una muy buena comunicación efectiva, porque, ojo, si hay niños pequeños, están observando, están viendo, y así le estamos enseñando a tener esa comunicación. ¿Y por qué, hablando de niños, Lick, porque usted no se refirió desde el comienzo con los niños? Digo, porque si la comunicación efectiva debe también partir desde una edad, preescolar o de una edad de unos 7, 8, 9 años, ¿por qué no enfocarse en sí en una comunicación efectiva en ese promedio de edad en los niños o en los hijos? Sí, mire, ¿sabe qué es lo interesante, Javier? Que la comunicación efectiva inicia desde el vientre materno. Es ahí donde inicia ese proceso, porque ese bebé está percibiendo, ya él percibe sonido, ya él percibe muchas cosas e identifica la voz de la madre, la voz del padre. Entonces hay una estimulación en el vientre materno. Entonces, claro está que desde ahí yo voy a ir teniendo esa comunicación efectiva con mi bebé, que va a ser ese lazo afectivo, ¿verdad? Madre e hijo. Luego el padre también puede tener ese perfecto enlace, ¿verdad? De comunicación. Pero eso es como la base, es el comienzo, claro. Pero es en la adolescencia donde precisamente ya el niño ha madurado, ha alcanzado como mayor capacidad de absorber, de comprender muchos temas, por el hecho de que yo les digo, el adolescente es un adulto pequeño. Entonces es ahí donde está formando ya la base del adulto que se va a hacer. Exactamente, entonces hacemos énfasis en eso, porque a veces al adolescente lo dejamos solo. Lo dejamos de la mano y olvidamos que él tiene voz, él tiene voto, él tiene pensamientos, él puede ser productivo. ¿Será porque lo que estamos experimentando ahorita y que están en vulnerabilidad los jóvenes, por eso es que se enfoca ahorita la psicología en sí en esa etapa? Exactamente, y porque usted sabe que quien está más absorbiendo toda esa información de la tecnología, por ejemplo, son ellos, ¿verdad? Y ahí hay una gama de información exagerada, de temas exagerados que puede malinterpretar, malinformar, y claro, va a repercutir en su conducta, en su forma de pensar, en su forma de vestir, de actuar, porque él absorbe, él está formando quién soy yo, qué es lo que quiero, cuál es mi misión en esta vida, y nos podemos ir como con esa mala influencia que hablábamos al inicio. Es muy común ver adolescentes imitando modas. Por ejemplo, los famosos emos, ¿recuerda? Sí. ¿Verdad? Los famosos desde su vestimenta y cómo se imitan, ellos se imitan, y muchos de ellos, emo es un tipo de cultura bastante depresiva. O sea, son jóvenes o personas, ¿verdad?, que tienen un cuadro probablemente ya prescripto por algún médico de depresión, hay tendencias depresivas, hay tendencias suicidas, y claro, nuestros jóvenes están absorbiendo eso, aunque tal vez él no tenga una razón por qué estar depresivo, él no tenga una razón por qué sentirse, pero está siguiendo una moda y ha pasado. Otro es el famoso cutting. Cuando el adolescente, es muy común, se raya. Y se raya con objetos, ¿verdad? Su piel, ya sea Gillette, ellos utilizan, sí, cualquier cosa, objeto cortopunzante. Y ojo, su objetivo no es la muerte, su objetivo no es morir. Sufrir. Es nada más sufrir y canalizar un poco el dolor de la ausencia de mi papá, de mi mamá, porque tal vez sí están ahí, pero no me prestan atención. Porque no hay una comunicación efectiva. Exactamente, ¿no? ¿Verdad? Y claro, ellos de alguna manera reflejan eso y lo hacen de esta manera que es muy negativa también, porque se están hiriendo, se están haciendo daño, se están lastimando. Los padres de familia lo sabemos y a veces no entendemos el por qué, pero realmente somos la razón, somos la respuesta del por qué. No vamos a hablar de cifras, pero ¿quién está siendo más propenso o quién es más maduro? Y que a veces no es que no necesita una comunicación efectiva, pero ¿quién es más maduro en este caso? ¿El joven
o la joven? Porque es necesario conocer ese detalle. Como le digo, no necesitamos así como que cifras o algo estadístico, pero sí lo que queremos saber es quién es más propenso o quién tiene obviamente más debilidad en ese asunto. Sí, realmente las teorías, ¿verdad?, nos explican un poco que la tendencia, la estadística va en torno a la mujer es como más vulnerable, ¿verdad?, porque es más sensible a ciertos temas y hasta cierto punto pues es la que mayor estadísticas tiene, ¿verdad?, de entrar en una crisis de estas, ¿verdad? Sin embargo, ahí muy cerquita está el hombre, y creo que pues con una tasa también un poco elevada, ¿sabe? Porque hay una característica muy especial en el hombre que no expresa sus emociones. ¿El machismo será? Puede ser el machismo, no le enseñaron a expresarse, ¿verdad? No llore, usted es hombre. Usted es hombre. Exactamente, entonces guarda. Y el guardar esas emociones, la represión, ¿no? Claro que al final va a repercutir negativamente. Entonces, la diferencia con la mujer expresa, llora, dice, se enoja, y lo que aprendemos es a gestionar nuestras emociones. Es por eso de la ayuda de la terapia psicológica para mi hijo adolescente, para mí como padre también, ¿verdad? Porque a veces nosotros explotamos. Y ellos están viendo esa reacción y también la imitan. Lo hacen por imitación, ¿verdad? Entonces, es necesario la terapia psicológica para poder ayudar a estas familias que están teniendo conflictos. Hay un alto porcentaje de adolescentes que llegan a una consulta psicológica cuando el problema no es el adolescente, ni el problema es el niño, cuando lo llevan con problemas conductuales. El problema es el entorno familiar, lo que está sucediendo alrededor de ellos. ¿Y qué observamos detrás de eso? Hay muchas separaciones, hay violencia doméstica, ¿verdad? Hay incluso, diría yo, hasta cierto punto, falta de comunicación, porque hay padres y madres en el hogar, pero ausentes. ¿Qué los hace ausentarse? Sus trabajos muchas veces. Somos padres que trabajamos, salimos a trabajar a veces grandes y largas horas, jornadas. Y claro, lo hacemos por ellos, pero nuestro poquito tiempo que tengamos tiene que ser de calidad, de hijo, vengo cansado, pero aquí estoy. Dejar estos aparatos a un lado, exacto. Estos aparatos tienen que estar a un lado, porque no es lo mismo yo hablar con usted, Javier. Y que digan. Y sí, Javier, bueno, pues todo bien, tu día. Hasta perdió el hilo de lo que estaban hablando. Se va, entonces a nadie le gusta, es una falta de respeto, ¿verdad? Hasta cierto punto. Entonces se ven las familias, niños haciendo eso, con teléfonos en manos, platicando con padres, o viceversa, padres. Influye porque no se nos tiene que escapar ni tan solo un detalle. Son temas, como le digo, que hoy no terminaríamos, ¿verdad? Sí. Pero usted mencionó el celular, estarlo viendo cuando justo estamos platicando con alguien. ¿Influye en cierta instancia los medios de comunicación justo cuando usted dijo, tal vez la causa o el problema no es el padre, tal vez la causa no es el hijo, sino el entorno? Pero también podría influir un medio de comunicación el hecho de estar viendo solo noticias negativas o amarillistas, qué sé yo. Sí, bastante. Es un factor que tiene diríamos en un porcentaje más de un 50%, ¿verdad? De probabilidad de que eso esté afectando, ¿verdad? Porque distrae totalmente la verdadera atención. Entonces, también en estos aparatos tecnológicos, lo que hablábamos de diferentes tipos de temas, imagínese usted un cerebro bombardeado día y noche con un tema en específico, ¿verdad? Los niños... Colapsa. Así es, jugando Free Fire, ¿verdad? ¿De qué trata ese juego? De matar. Matar, enemigo, violencia. Enemigo. Exacto, entonces todo un día su mensaje, su inconsciente va, ese tipo de mensaje, y el niño se vuelve con un comportamiento, el adolescente igual, bastante agresivo, ¿verdad? Entonces nadie va a querer convivir con una persona así, y ahí viene el detonante. Entonces, en las consultas hemos logrado identificar ese factor, eliminamos tiempo en las pantallas con los niños o los adolescentes y observamos conductas increíblemente favorecedoras. ¿Será que hay algunas parejas o algunas familias que no lleva al hijo, por muy niño o muy joven, en la etapa de la pubertad, qué sé yo, no lo lleva donde el profesional de la psicología, donde el profesional de la psicología, de la filosofía, de la sociología, qué sé yo, para que no vaya a saber que nosotros somos los que
estamos interviniendo en ello. ¿Será que eso pasa también en la sociedad? Puede ser que nos hacemos como los desentendidos. Los desentendidos y los que no quiero, pues dar mi brazo a torcer. Creer en la sociedad. Exactamente. Pero el daño al final, ¿quién es el que lo va a pagar, verdad? Porque ya somos adultos que estamos un poco corruptos con eso, ¿verdad? Pero nuestras generaciones venideras van a ir en ese mismo proceso y queremos cambiar totalmente esa mentalidad. Y ese es el objetivo de estos espacios, ¿verdad? En el cual reflexionemos, analicemos y hagamos conciencia, Javier, de lo importante que es comunicarnos. Y aparte de esa comunicación, ¿verdad? Que sea efectiva, que hablábamos que hay que saber escuchar, hay que saber tolerar, hay que saber también aprender a no enjuiciar. No somos jueces para enjuiciar a mi hijo, mi hija por cierta actitud que tomó. Pues son niños que a veces exploran emociones y tenemos que estar ahí para acompañar. Acompañamos su tristeza, porque los niños también sienten tristeza, sienten enojos, se estresan, se deprimen. Entonces, acompañar, aquí estoy, hijo. Es muy normal que usted por esta y esta situación se sienta así, asá, pero aquí estoy acompañando. Eso tiene como un valor inquebrantable en la vida de este niño, porque eso es lo que ocupaba, un acompañamiento. Y muchas veces no se está haciendo ese acompañamiento. ¿Quién lo hace? Otra persona que lo induce a lo que de repente no queremos, ¿verdad? Sí, muchas veces solemos ver, no sé si usted me va a entender esta forma de plantearle el ejemplo. El hijo tiene un excelente comportamiento dentro del hogar, del núcleo, pero de repente tiene una amistad, tiene otro amigo, o el amigo del amigo, y ya se va uniendo al grupo, y aquel es bocón, como decimos en el término vulgar, o dice muchas palabras soez. Podría este niño tal vez no decirlas en el hogar, pero sí decirlas allá. Ya cuando el niño ya va desarrollando esta mala conducta, podría venir el maestro, podría venir otra persona adulta y dice, a platicar con uno como padre, y uno no le va a creer. Es más, se vuelve hasta enemigo de aquella persona cuando quiere aquella persona darnos un consejo. ¿Podría soler esto, licenciada? Sí, claro. Y suele suceder cuando a veces somos un poco, diría yo, padres autoritarios, opresores, que no permitimos ese tipo de cosas, ¿verdad? Y no estamos pendientes de lo que sucede fuera, ¿verdad? Y claro que los pares, es decir, los otros niños de la misma edad de ellos, van a influir en la conducta de nuestros hijos, ¿verdad? Usted educa a su hijo, pero no sabe cómo está educando el otro papá, ¿verdad? Su hijo con el que se está relacionando el suyo, y sí va a tener repercusiones graves en esta criatura, ¿verdad? Y si alguien adulto me viene a decir esto y esto de su hijo, aunque en mi casa no lo sea así, pero yo tengo que sentarme a platicar con este hijo, ¿verdad? A ver qué es lo que está pasando, quiénes son sus amigos, y yo entender, entonces puede ser cierto, ¿verdad? Podría padre decir, me lo está diciendo por egoísmo. Sí. Es porque él ve que aquí es un hogar muy... Así lo sentimos nosotros. Y él, como no vive bien, por eso es que quiere hacerme creer que mi hijo está tomando una conducta nada apropiada. Así es, y me hago yo el ciego, el sordo, el mudo, y no hago nada en ayudar en ese momento, ¿verdad? Y de esa manera, o sea, eso es lo que se refiere a este tema, o sea, su maestro o cualquier adulto que haya venido a poner esta queja o algo, usted ya tuvo que haberlo sabido antes, porque usted tiene esa comunicación fluida con su hijo. Usted ya pudo haber observado conductas antes en él, y cuando esta persona le viene a decir, nada más le ratifica, y asunto, ¿verdad?, arreglado, porque buscamos algunas alternativas de buscar una salida. Pero no, como dice usted, hay muchos que más bien se vuelven enemigos, ¿verdad? El maestro es el malo, no, el tío es el malo, que todo lo ve malo de mi hijo, y lo sobreprotegemos. Es que está bien proteger a nuestros hijos, pero esa sobreprotección nos lleva a más bien enmarcarlos en un sistema que no lo va a dejar crecer en la sociedad. Porque debemos enseñarle a nuestros hijos a ser independientes, a poder ellos mismos resolver sus asuntos hasta donde él pueda, y si no, pues ahí yo voy a entrar, ¿verdad?, para poder apoyar. Pero si yo ando sobreprotegiendo las picardías, por decir así, de mi hijo, no le estoy enseñando nada. Sí, la comunicación efectiva también tiene que ver con aquello cuando hay una ruptura o cuando hay una desunión en el matrimonio, y dice la madre o viceversa el padre, pero comúnmente es la madre:
solo le habla en mal de la expareja o del papá del niño o de la niña. Y le dice, mira, ese tipo era un borracho, ese tipo solo venía a maltratarme. O sea, y le vendió una idea al niño, sí, que lo único que el niño está creando obviamente es que un concepto peor, un concepto muy malo de un villano que es el padre, que al final perdió la comunicación con el padre, perdió el respeto al padre, y es allí lo que realmente lo que va alimentando es un enemigo. Así ¿podría es. También suceder en la sociedad? No, sí, sucede continuamente. Es un daño psicológico severo para el niño o la niña, que su padre envenene el alma, ¿verdad? Por lo que haya sucedido con su madre. O viceversa, ¿verdad? Es un daño psicológico irremediable. Entonces, cuando hay separación, lo que se sugiere es la conciliación. Como padre, hablar lo mejor de esa mujer porque es su madre, o sea, respetar ese vínculo, y viceversa, ¿verdad? Y de hecho hay madres que lo entienden, hay padres que lo entienden, pero no todos. Y no saben que el daño lo están causando en sus niños, que están siendo envenenados, crecen con odios, con rencores que lo llevan hasta su etapa adulta, y eso los lleva a depresiones, a ansiedades, a sufrimientos crueles. ¿Y por qué, si yo estoy enojado con mi pareja, por qué mis hijos van a tener que venir a pagar? ¿Verdad? Es que yo he visto noticias donde el hijo bebiendo con su padre se acaloraron bajo los efectos de los tragos o del alcohol. Sí. Y es allí que le hizo una broma o no sé qué, y tuvo que inferirle no sé cuántos disparos o con un machete. Ojo, estos son temas que alguien nos podría ver como, oye, de lo que están hablando, pero esto es lo que a diario nosotros estamos experimentando. No sé si usted ha visto ese tipo de noticias también. Sí, no, y es la realidad, y gracias a Dios hay personas que acuden a tiempo a una atención psicológica y se remedian las cosas. Pero hay casos ya irremediables, ya ocurrió en algunas noticias, hemos visto aquí cercanos, en unas aldeas cercanas, como el padre al hijo, viceversa, el hijo al padre, ¿verdad? A la madre, donde estamos perdiendo realmente esos valores tan importantes en la sociedad como es el amor, ese vínculo, ¿verdad? Por una separación, ¿verdad? Las separaciones pueden suceder y son sanas a veces, por salud mental, ¿verdad? Lo que hablábamos. Así es. Por salud mental tengo que tolerar a este hombre porque es el padre de mi hijo. Pero tampoco hay que aguantar. No, claro que no. Nosotros tenemos que tener muy claro, ¿verdad? Porque después de una palabra fuerte puede venir un golpe, un cumplido, ¿no? O sea, viene un cumplido, un golpe, y así llevársela como para tratar de generar ese círculo vicioso, ¿verdad? Y claro que eso no es sano para nadie. ¿Afecta la música, licenciada? ¿Afectan algunas series que vemos ahí en la televisión? No sé cómo le llaman a esto. ¿Novelas o qué? De Pablo... sí. Del otro, del cartel de no sé cuál. Sí, bueno, es lo que hablábamos, sabe que como el cerebro absorbe, usted imagínese el cerebro una esponjita, absorbe todo lo que ve, y cualquiera dice, no, a mí esas novelas o esas canciones o eso no me afecta, ¿verdad? Pero el cerebro tiene algo que... lo va grabando. Exacto, y no identifica qué es broma, qué es mentira, qué es cierto. No identifica, lo toma todo en serio. Exacto, todo lo codifica, y luego vienen esas repercusiones, ¿verdad? En nuestras acciones, en nuestras conductas, nuestro comportamiento, y ya va ahí sumado todo eso que hemos visto, ¿verdad? Lo que hemos absorbido. Entonces, sí tiene mucho que ver, y usted sabe que vivimos en un pueblo, una cultura, ¿verdad? Donde se da mucho eso, el ver este tipo de cosas que al final, cuando menos acuerda, ya los está viviendo en la vida real usted. Parece que es un déjà vu. Así es, realmente. Entonces, vea lo importante que es que nosotros identifiquemos como adultos la conducta que estamos teniendo frente a nuestros hijos, porque marca vidas, ¿verdad? Y si yo voy a marcar la vida de mi hijo, que sea positivamente y no negativamente. Eso es bueno. Y fíjese que usted por eso es que dicen que los psicólogos hay que tenerlos con cuidado. Yo estaba pensando algo y parece que usted acompañó lo que yo iba a preguntarle ahora. Un padre puede estar queriendo darle un consejo a un hijo u orientarlo, pero luego el hijo va a venir y va a decir, bueno, pero mi mamá me está diciendo todo eso y lo que está haciendo ella es totalmente lo contrario. Entonces, ¿hacia dónde me quiere llevar? Porque un joven
hoy un joven es tan maduro y ya capta todo, no sé a cuántos kilómetros de distancia, ¿no? Ya no se engañan fácilmente, por lo que hablamos, la misma tecnología los tiene despabilados, mente abierta, ellos andan adelante de uno, entonces uno tiene que estar ahí alerta en eso. Buen ejemplo. Y sí, y claro, entonces al final lo que nosotros tenemos que, a través de la comunicación, ¿verdad?, generar es eso, son esos espacios en nuestros hogares, con nuestros hijos, adolescentes, con nuestras parejas, todos juntos, de temas de la vida real, ¿verdad? Esos espacios pueden ser filosofar, vamos a filosofar de la vida y hablar de este tema, de los hijos, de aquello, de lo otro, y así ir sondeando temas con sus hijos, ¿verdad? Eso genera un vínculo tan hermoso, ¿verdad? Que al final, pues claro, usted está enseñando a ser adultos correctos, que van a ser padres también, que van a enseñar a sus hijos, y va a venir esa generación de adultos ya un poco más sanos, ¿verdad? Porque la mayoría de nosotros venimos de traumas infantiles bastante grandes, ¿verdad? Como por ejemplo, si escuchamos a nuestros abuelos hablar, ¿cuál era el castigo que los abuelos daban antes? ¿Verdad? Cada vez como que las generaciones venimos más... Lo castigaba el vecino y cuando llegaba acá también lo volvían a castigar en la casa. Exactamente. Y si lo mandaba a hacer el mandado y no llegaba a tiempo, ¿verdad? O se gastaba el dinero en otra cosa o los vueltos, también era un castigo. Exactamente. Y imagínese usted en aquel entonces, no tenían acceso a tanta cosa, era una inocencia. Hoy no esperemos esa inocencia a nuestros hijos a una temprana edad, y le voy a hablar 6 años. Pueden estar teniendo acceso a plataformas virtuales donde pueden estar siendo objeto de, digamos, están en la mira para secuestros, pueden estar siendo objeto de algún tipo de acoso, ¿verdad? Ya sea sexual, cualquier cosa, o sea... Estos aparatos tecnológicos tenemos que tener sumamente cuidado con ellos porque les abre la ventana al mundo, ¿verdad? Y a un mundo desconocido que no sabemos realmente con quiénes. Yo me asusto, Javier, porque hay juegos que los niños están jugando y ellos chatean entre ellos en estos juegos en línea. Yo no creía, fíjense, voy a hacerle un paréntesis, sí. Yo no creía que podían estarse comunicando en tiempo real con el compañerito. No, dale ahí, no, mira, llega, no, exacto. Escóndete, aquí viene atrás. Yo no sabía. Sí, nosotros no tuvimos ese tipo de juegos, no. ¿Verdad? Ellos ya tienen acceso a ellos. Y ¿sabe qué es lo increíble? Que quien está chateando con él no precisamente es un niño de su edad. Es tal vez de 18, de 20, de 40, de 60 años que lo que está haciendo es absorbiendo toda la información de él para más adelante jugarle, ¿verdad? La confianza de aquel. Así es. Oiga, Lee, y uno puede como padre decirle al hijo, mira, si no haces eso, como yo te digo, te puede pasar como esto. Podemos utilizar algunos ejemplos refiriéndose a una tercera o cuarta persona, o no es lo recomendable. Digo porque aquel joven puede decir, tendrá razón mi mamá o mi papá, y luego puede hasta llegar a escuchar o darse cuenta aquella persona a quien uno está utilizando como ejemplo. ¿Podría utilizarse esto o no es recomendable? Sí, bueno, de hecho, en la psicología hay una teoría que nos dice que no y otros teóricos dicen que sí, ¿verdad? Que puede ser como para motivar y otros dicen que no, que es como para incentivar, ¿verdad? Lo que usted me está preguntando. Pero realmente lo sano es vincular estas cosas con la vida real, ¿verdad? Y ver según la madurez de sus hijos, ¿verdad? Para ver si esta persona está madura para entenderlo. Si es capaz de captarlo. Exacto, entonces perfectamente lo puede hacer. Pero si usted ve que no lo va a entender y que al contrario, por su inmadurez, más rápido lo va a ir a hacer. Voy a experimentarlo, dice, porque aquel ya tiene como 2 o 3 novias, entonces aquel es famoso, aquel es muy popular y entonces yo quiero ser como él. Exacto, entonces ahí recaemos en la importancia de la comunicación efectiva. Entonces como yo tengo esa comunicación efectiva con mi hijo, ya lo conozco, ya sé cómo piensa, cómo va, y no está preparado, no está maduro, entonces no voy a tocar esta parte, ¿verdad? Y muchos padres, pues más bien esa parte la obviamos totalmente porque no conocemos nuestros hijos, no sabemos su gusto, ni el nombre de sus amiguitos muchas veces, ¿verdad? Entonces es bueno, y yo no digo que sea invadir espacio de ellos, es que mientras sean nuestros hijos, nosotros de padres vamos a andar sobrevolando, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre recomiendo 0 contraseñas si usted le va a dar un teléfono a un adolescente, ¿verdad? Porque muchos de ellos con contraseñas
sepa qué es lo que están escondiendo. No debe tener ninguna contraseña. No debe de tener contraseña si usted ya autorizó a su hijo. Sí, porque él no anda prestando su teléfono a otras personas. Exactamente. Y usted de vez en cuando sondear en las redes, qué es lo que ve. Usted sabe que estos tienen algoritmos que usted ya sabe, ¿verdad? Qué temas anda él viendo, ¿verdad? Y ahí, ojo, este es un tema que vamos a platicar, porque ya está como sonándole algo, una alerta, una alarma a usted como padre, y eso es efectivo. Y lo platica con su hijo, se resolvió el asunto, ¿verdad? Y no pasó a más cuando, mire, a través de aquí yo he escuchado historias a veces de terror de los adolescentes. Escalofriantes, como dice. Sí. En la vida real, mis Pero pacientes... es sigiloso esto, ¿verdad? Digo, usted no va a venir mira, yo estuve platicando, señores productores, yo estuve platicando una vez con Javier y me contó esto, me contó lo otro. Yo creo que aquí tiene enterrado todo, ¿no? Así es, ¿no? Y realmente cuando hacemos alusión a un caso, nunca damos detalles, ¿verdad? Más que de la situación, para alertar de que sí está pasando, ¿verdad? Entonces, no debemos hacernos los sordos, los mudos, los ciegos, ¿verdad? Yo creo que no solo nos corresponde a los padres de familia, nos corresponde a toda la sociedad entera, vigilar. ¿Qué clase de sociedad, licenciada, es la que está atravesando esta situación? ¿Qué posición de la sociedad? ¿Alta, mediana o baja? Pues yo diría que todas, porque sabe que el acceso a la tecnología está en todas, ¿verdad? Y usted, pareciera mentira que cualquiera diría, no, la sociedad alta no vive estos problemas, y a veces es quien más la vive, Yo tuve la experiencia, Javier, hace muchos años atrás, de tener una experiencia laboral en Tegucigalpa. Estuve colaborando como psicóloga, apoyando en los estudios psicológicos de pacientes psiquiátricos de un psiquiatra allá en Tegucigalpa. Y a mí me impactaba sobremanera el tipo de pacientes que él atendía. Eran súper abogados, súper ministros, increíble todo. Increíble. Y con un historial tremendo familiar. Y la mayoría de ellos vacíos, o sea, gente pudiente, de dinero, acomodados, estudiaron en grandes... que solo era el lustre, solo era la vanidad, solo era la apariencia. Increíble. Entonces, veamos que esa gente también en su círculo, ¿verdad? Sufre muchas soledades, porque son niños que crecieron con padres ausentes, trabajando allá por no sé dónde, por viajando, lo otro, y son niños que van generando vacíos y se convierten en adultos. Allá la mayoría de estos eran ya personas, ¿verdad? Adultas, empresarios y todo, pero en su historial había antecedentes depresivos en su adolescencia, había antecedentes de intentos suicidas, abuso de drogas, entonces vacíos, y todos tenían con ese historial falta de afecto y la falta de comunicación. Si está ausente un padre, no hay comunicación, no hay afecto, y esa soledad mata, duele. Bueno, así es. Estamos platicando con la licenciada Iris Hernández de Rosales. Iris Hernández Vega de Rosales, catedrática universitaria, quien también labora en el Hospital Aníbal Murillo Escobar, y también labora allí en su hogar, porque esta labor es la más importante dentro del hogar y creo la más delicada, pero sí obviamente nos trae estos temas para orientarnos relacionados con la comunicación efectiva y también lo que corresponde a la salud mental en la familia, en la sociedad o en el entorno de trabajo. Para ir evacuando también este otro tema, ¿por qué es necesaria la salud mental? Digo porque a veces una cosa nos lleva a la otra y empieza y se vuelve ya un rol que ya se está desencadenando algo más, que se vuelve rutinario y se vuelve más agudizante. ¿Qué podemos decir de esa salud mental? Porque a veces solemos decir, mira, por salud mental mejor me voy a ir para mi casa, no voy a jugar. Cuando está jugando en una canchita y ya los ánimos se calentaron y mejor se fue porque va perdiendo 5-0, por decirlo así. ¿Por qué la salud mental? Sí, bueno, es importante porque así como cuidamos la salud física, ¿verdad? Tenemos que reconocer que va muy ligado a la par la salud mental. Muchos de nuestros problemas físicos, presión arterial, problemas en el corazón, diabetes, etcétera, nacen
con un problema mental, ¿verdad? Psicológico, que va vinculado a lo que estábamos hablando, faltas de comunicación, vacíos, ¿verdad? En la persona, en un hogar, ¿verdad? Tal vez donde se crió bajo violencia. Imagínese usted una persona que ha crecido con maltrato físico, psicológico y, ojo, muchas veces sexual. Porque tenemos casos, ¿verdad?, muy tremendos de incesto, ¿verdad? Niños sufriendo abusos de familiares cercanos en sus casas. Entonces, imagínese venir cargando toda esta situación, ¿verdad?, emocional. Claro, repercute luego en la parte física y ahí vienen las enfermedades atacando. Y el otro día alguien decía, yo digo que si los médicos refirieran más al psicólogo, ¿verdad?, a sus pacientes, ya no hubiera trabajo en los médicos, ¿verdad? Porque los psicólogos estarían solucionando esta parte. Y tiene razón hasta cierto punto, porque hay muchos, ahí lo podemos ver en las emergencias de los hospitales, van muchas personas con un montón de síntomas, con un montón de signos. Que pudieron haber sido evitados, ¿no? Así es, y al final no es nada, salen bien de su presión, salen bien de lo otro, pero es lo psicológico, ¿verdad? Y son referidos a recibir la atención. Y algo muy importante, Javier, es como ir perdiendo ese miedo a buscar el apoyo psicológico, porque yo he escuchado muchos de mis pacientes, licenciada, hace días me enviaban a esta consulta y yo no había querido. Tenía la impresión que para que no crea que yo estoy loco. ¿O sí, qué? Y entonces yo les pregunto, ¿por qué? Es que como dicen que aquí vienen locos. Entonces, ese tabú hay que eliminarlo, ¿verdad? Usted puede ir a una consulta psicológica. Sí. Yo puedo ir a una consulta psicológica. Claro que sí. Todos podemos ir a una consulta psicológica porque es evaluar, así como checamos, ¿verdad?, nuestra parte física, ¿verdad? Voy a hacerme un chequeo, dice uno, ¿verdad? Un hemograma completo, orina. Voy a checar mi salud, ¿verdad?, mental. Voy al psicólogo que me entreviste y vea cuáles son mis áreas afectadas, ¿verdad? Y vamos a encontrar ahí, porque somos generaciones dolidas porque vivimos en países que tienen grandes necesidades. Hemos pasado esas necesidades y obviamente pues los gobiernos pues tal vez no se den abasto o hacen énfasis en otras cosas y no en esto. Porque ¿sabe cuánto es el porcentaje que el gobierno da a la salud mental a nivel nacional? Un 1%. No se preocupa en nada. Entonces estamos como un poco aislados, relegados, y no le estamos dando la importancia que debiéramos. Y no digamos en un hogar. Para un hogar, vivir con salud mental es prioridad. Es prioridad por esa comunicación efectiva, por generar esos lazos afectivos cada día más fuertes, esos valores, ¿verdad? Y generar cada día recuerdos y emociones que generen en estos niños venideros, generaciones venideras, recuerdos tan fundados en cosas que al final nos van a hacer mejor cada día. ¿Cuáles serían algunos de los tratamientos porque ya conocemos algunos síntomas conocimos cuál podría llegar a ser una detonante para causar el estrés, la depresión, incluso muerte con suicidios y otros, pero en lo que corresponde a la comunicación efectiva. Pero ahora con la salud mental, ¿cuáles serían algunas recomendaciones para salir del estrés o de lo que ya habíamos dicho? Uno de ellos, no sé si podría ser utilizado, hemos venido adoptando por ahí una costumbre de vez en cuando ir a una playa con mi familia. Uh-huh. ¿Cómo se olvida uno de la vida cotidiana? ¿Cómo se olvida de su padre, de su madre si los tiene? ¿Cómo se olvida de su casa? ¿Cómo se olvida hasta del perro? Cuando es esta una buena terapia como por salud mental, no es que estamos huyendo de los problemas, pero sí creo que nos estamos oxigenando de algo positivo. ¿Será esa una de ellas? Sígame diciendo que sí, porque si no, ya voy a dejar de ir yo, ¿no? No, pero usted puede ver la respuesta, es decir, cómo usted se siente cuando está ahí. Magnífico. Compartiendo con su familia. ¿Eso suele pasar en todos? Sí, porque recordemos que ahí usted está teniendo un contacto con la naturaleza. Va hacia un lugar donde
en primer lugar, es Dios quien creó eso, ¿verdad? La playa, el río, llámese un bosque. Entonces, ahí también hay partículas en ese aire, en ese oxígeno que usted va a respirar y que va a ir haciendo un efecto positivo en usted. Y hay terapias alternas, naturales, hoy en día, como por ejemplo el caminar descalzo sobre la tierra. Es correcto. Como que liberamos todas esas cargas de estrés que día a día tenemos, ¿verdad? Eso es por la tierra. Exacto. Y no digamos tener contacto con la naturaleza, con el río, con la playa, ¿verdad? Entonces, con animalitos, mascotas. Eso es como salir de esa rutina, ¿verdad? Y qué mejor si lo vinculamos con nuestra familia. Esas salidas, lejos de ver el gasto económico, ¿verdad? Porque claro, a veces hay familias que no pueden. Tengo que gastar 7,000 lempiras en ese viaje, sí, pero ¿cuánto podría gastar ya cuando tiene que tomar un tratamiento bien exactamente difícil, ¿no? Y sirve de mucho apoyo para hacer, yo siempre le digo, es como para nuestros hijos, eso es procrear recuerdos en su memoria. O sea, usted las veces que está yendo allá a la playa, su hijo está grabando cada vez más esas bonitas experiencias que está teniendo, y le aseguro que le van a dar fuerza, empuje para sus sueños, sus metas que tenga más adelante, porque el vínculo es inquebrantable. Y se lleva el celular y toma una fotografía, cuando la vuelve a ver acá dice, yo me acuerdo ese día. Y te acordás que llegó un señor a vender, y empieza memoriza. Claro, eso es importante. Exacto, eso es muy bueno. Y lo hace el niño y lo hacemos nosotros como adultos también, ¿verdad? Recordamos, por fin un respiro de mi rutina Yo diaria. pongo mi teléfono en modo avión, no porque yo estoy escondiendo de algo, sino porque quiero paz, quiero libertad. Así es, que no es todos los días de repente. No. ¿Verdad? Ojalá pudiéramos hacerlo, ¿verdad? Más seguido. Cada fin de semana, dice. Así es, pero a veces tenemos que dar prioridad a otras cosas también, pero eso es importante, darle también a la salud mental en ese pequeño detalle, ¿verdad? ¿Sabe qué otra cosa también hay? ¿Ir a la iglesia? La parte espiritual. Sí, más bien la teníamos que haber puesto de primera, porque recordemos, somos mente, cuerpo y alma. Así es. Entonces, así como nosotros alimentamos el cuerpo, ¿verdad? Alimentamos también la mente, vamos a alimentar el alma para tener ese contacto con nuestro Creador. Esa paz. Así es. Y muchas veces eso es lo que pasa, que hay corazones heridos, dañados, en guerra. No hay paz. Y el único que da la paz es Él. Y el único que la puede quitar es Él, pero yo le aseguro, Javier, que Dios no le quita la paz a nadie. Por gusto. A nadie. Entonces, ¿quién es? A nadie se la quita. O sea, es unas, ¿cómo le podríamos llamar? ¿Sugestión misma? Sí. Una autosugestión. Así es. ¿Va a creer usted que Él le va a querer quitar la paz? A nadie. No. Nosotros mismos nos la quitamos. Entonces, por esa razón es que tenemos, si somos propensos a esas heridas y a esto, sanar, hay que perdonar. Muchas veces venimos arrastrando dolor de un abandono paterno, que como hablábamos al inicio, repercute en la vida adulta. Pero si yo perdono, yo sano. Y al final el beneficio es para mí, ¿verdad? Entonces, todos estamos llamados a tener ese encuentro cercano con Dios, y estando con Él nos va sanando esas heridas a través del perdón, porque el perdón sana. Y estamos de generación tras generación heridos, porque vivimos en países inseguros, que la misma delincuencia nos ha quitado miembros de nuestra familia. Todos tenemos un historial de un tío que perdimos, un abuelo, lo que sea, ¿verdad? Por la delincuencia, por tanta cosa, ¿verdad? Que vivimos día a día. Y nuestro encuentro diario con Jesús va a ser encontrar esa paz que necesitamos, ¿verdad? Y eso es parte de la salud mental. ¿Será que a veces nos equivocamos cuando pensamos que por salud mental es decir, no sé si se van a identificar muchas personas, y para eso es este tipo de diálogos o proyectos? No sé si decimos, por salud mental mejor me voy a separar de mi mujer. Por salud mental me voy a separar de mi esposa, de mi familia, y luego nos vamos donde aquella persona, varón o mujer, la que ha sido partícipe para que tengamos un infierno en el hogar. Y decimos, por salud mental mejor me voy a dejar de mi esposa en el matrimonio y me voy a ir con ella. Me voy a ir con sutana, porque allá es donde yo estoy muy bien, estoy mejor. Y más bien aquí lo que va haciendo es vivir en otro tormento.
también es otra de las vivencias o de las experiencias que se puede vivir hoy en día en una sociedad. Sí, porque a veces nosotros mismos somos los que hacemos un autosabotaje a las cosas que planificamos, ¿verdad? Creemos que esto es lo correcto, que esto es lo bueno, y al final fue lo peor, ¿verdad? Entonces... Rehuye de la realidad solo por no afrontar y no mejorar su conducta. Exactamente, porque sí puedo arreglar las cosas. En la vida todo tiene una salida. Correcto. Entonces sí podemos arreglar las cosas. No somos perfectos, no somos esposas perfectas, esposos perfectos, pero la comunicación, el diálogo efectivo puede llevar a una mejor situación y no empeorar todo esto, ¿verdad? Porque al final lo que queremos evitar es dañar, seguir dañando, seguir hiriendo a terceras personas. En estos casos, pues, si hay hijos de por medio, los hijos son los que más sufren. O el padre o la madre. Exactamente. Oiga, y esta razón o este problema, necesariamente la gente tendría que buscar las cosas de Dios para esto, o necesita ir a un psicólogo. Hay quien dice, no, mejor voy al psicólogo porque yo miro allí que ahí está Mario, ahí está Antonia, y estos no cambian y están en la iglesia, y yo qué voy a ir a hacer a la iglesia si realmente estos viven como perros y gatos también. Mejor voy a ir donde un psicólogo. O sea, ¿qué parte es la que no entendemos de este asunto? Exacto, sí, la verdad que como volvemos a que somos 3 elementos, debemos estar en esos elementos alineados, ¿verdad? Entonces, busco a Dios en primer lugar. Es correcto. Lo primero es eso. Y muchas veces, ¿cuál es el problema? Que nosotros vamos buscando a Dios, pero vamos queriendo que nos resuelva los problemas a nuestra manera. Y vamos viendo que de repente Él actúa lento o no nos está viendo, no sé, y nos vamos como más bien enojando y las cosas siguen peor, ¿verdad? Pero recordemos que el Señor actúa en su tiempo, ¿verdad? Él a lo mejor necesita más de nosotros. No cedemos en algo. Eso es lo que Él quiere y no lo entendemos. Y yendo a la terapia psicológica usted puede ir entendiendo. O sea, es que es algo que va a ir a la par, ¿verdad? Ajá, de la mano. Exactamente. Entonces, a mí me ha pasado, Javier, muchas veces pacientes, parejas en problemas o personas, ¿verdad? De terapia individual, y cuando abordamos esta parte, mis terapias tienen eso, que la parte espiritual no la dejo de la mano. Correcto, primero es ello. Entonces, cuando ya ellos me dicen, no creo en Dios, entonces siempre pero tampoco usted cede, ¿verdad? Siempre les digo, me la ponen difícil, ¿verdad? Porque yo sí. Si usted no cree en Dios, peor para que cree en mí. Es lo primero, ¿no? Es lo primero, porque si yo tengo que creer en algo, tengo que tener mi fe puesta en algo. Entonces, si estas personas no creen en Dios, que es todopoderoso, que es el creador del cielo y la tierra, ¿quién soy yo a la par de Él, verdad? No. Entonces, la idea siempre va vinculada en eso, en trabajar la parte espiritual, y cuesta, y cuesta. Y yo he visto cómo mis pacientes, cuando van encaminándose a la parte espiritual, mejoran en un 2x3. Su actitud, todos aquellos dolamas que tenían desaparecen. ¿No solo es ir una vez donde usted labora o donde usted está a una cita? No, son citas por lo menos de... Es un proceso, como es un proceso de 6, 8 citas, 12, 14. Según la gravedad. Exacto, porque vamos en un acompañamiento. Y hay pacientes que rapidito vemos cómo avanzan, y hay pacientes que son un poquito, cuesta más, pero siempre he visto eso. ¿Usted le aplica algunos tests a ellos, unos exámenes o qué? Sí, se elaboran algunos estudios psicológicos a través del estudio de la personalidad. Trabajamos también con algunos test, se llaman proyectivos, a través de dibujos, sí, ¿verdad? El dibujo nos puede manifestar algunas emociones. Yo siempre he tenido miedo de esos dibujos, porque digo, a saber qué tipo de dibujo debo hacer, porque lo que no quiero es que ella o él, siendo psicólogo o psicóloga, adivine lo que yo tengo o lo que necesito. Sí, pero ¿cómo saber? Entonces, no vamos a ceder. Si nosotros no cedemos, sí, ustedes no pueden, obviamente, no podemos trabajar realmente. Y eso es lo primero que se le hace saber al paciente. Usted tiene que estar seguro a lo que viene, tiene que ser sincero, porque el que mayor necesita el apoyo es usted. Uno está de acompañamiento. Y algo importante que sepa el paciente cuando busca apoyo psicológico es que va al psicólogo no que le resuelva sus problemas.
Va a que lo oriente, ¿verdad? Que le abra el panorama y el psicólogo le va a aportar un 20% a esa solución, pero el 80% lo va a aportar el paciente, siendo un paciente pues obediente, siguiendo los lineamientos, ¿verdad? Y más que todo pues teniendo la buena actitud, y a veces cuesta, ¿verdad? Porque es que es increíble verlos cómo van primero con una mampara, ¿verdad? Y uno lo nota, uno ha estudiado, ¿verdad? Para eso. Y ya luego cuando uno va notando y los va confrontando, ya ellos van cediendo, y luego se relajan. Es que no tienen idea lo que ayuda. Ahí es donde va entrando en confianza, ¿no? Entra la confianza porque al inicio, no porque esta psicóloga pudiera contar lo que yo vengo a contar. Y usted sabe que nosotros somos penalizados. Y luego me va a ver con mi esposa y qué es lo que va a pensar, qué va a cruzar por su mente cuando me vea con mi esposa. Sí, y nosotros tenemos ese voto de confiabilidad en nuestros pacientes, ¿verdad? Que lo debemos de cuidar hasta la tumba. Y eso es lo que hace que crezca, ¿verdad? Nuestra parte profesional. Fíjese que hay un fenómeno, Javier. Cuando yo empecé a trabajar en el Hospital Aníbal hace 15 años, 14 años, al año tal vez miraba 5 pacientes en un año. ¿Se preocupaba usted? Usted no tiene idea. Todo está bien en Olanchito, decía usted. Usted no tiene idea cómo me costó. Yo trabajé más en educación, educar a los pacientes en los pasillos, a los compañeros de trabajo. O sea, esos primeros años fue de eso. Increíblemente, el día de hoy he llegado al mes a ver hasta 200 pacientes. En un mes. No es que es bueno tener esa gran cantidad, ¿verdad? Porque indica que hay un problema en la sociedad, ¿cierto? Exacto, y más después de pandemia, usted sabe cómo se dispararon los niveles, ¿verdad? De ansiedad, nuestra salud mental colapsó, sí. y ahí estamos sirviendo, pero lo cual no es bueno, pero a mí me agrada que estén buscando la ayuda. Y en las estadísticas usted va a notar, la mayor parte de las que buscan el apoyo psicológico son mujeres. En la menor cantidad de hombres buscan el apoyo psicológico por lo que hablábamos, ¿verdad? El temor a que me vean llegar ahí, que les quite sombría el saber que fue a un apoyo psicológico, no. O aquellas personas que van por una atención suya y que fueron infectadas de una enfermedad por transmisión sexual, qué sé yo, que ese será otro de los temas que nosotros vamos a tocar acá en este Hemos tocado un montón de tópicos aquí que necesitaríamos de estos temas en específico para abordar todo lo que abarca, ¿verdad? Cada uno de ellos, pero lo importante es eso, que si mi paz yo la necesito, y parte de esa paz es tener una salud mental en la cual yo pueda tomar decisiones asertivas, yo pueda tener una muy buena relación interpersonal con los seres con los que convivo, en mi trabajo, en el hogar, etcétera. Y si está quebrantada esa parte, yo puedo decir, bueno, necesito un apoyo, no puedo solo, ¿verdad? Y eso no significa que usted sea vulnerable, que no sea valiente, no, significa que necesita el apoyo. Y a veces las cargas, Javier, es necesario compartirlas, pesa menos. Así es. Cuando andamos en la calle, cuando andamos en el trabajo, ya para finalizar tenemos 3 minutos, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, estamos disparados, estamos prepotentes, no sé, alguien no nos puede decir ni hacer nada porque ya nosotros reventamos. Sí. Es por eso que tienen que acudir a un psicólogo. Aquí obviamente el apoyo está en un profesional de la psicología como usted. Sí, los niveles de estrés pueden llegar a generar niveles de agresividad fuertes. La agresividad puede llegar a generar violencia intrafamiliar, puede llegar a generar incluso paros cardíacos. Imagínense una persona enojada experimentando una alta presión sanguínea, ¿verdad? Un paro cardíaco, cuestiones así, o sea, va realmente a repercutir. Entonces, si yo no he sido así y estoy experimentando eso, ojo, necesito abordar este tema, necesito acudir a la persona adecuada y realmente pues el especialista tiene que ser el psicólogo, ¿verdad? No precisamente pues voy a ir a buscar al hospital ayuda, sí, hay psicólogos por todos lados, o sea, lo importante es aceptar que necesito esa ayuda. Usted no está diciendo que solo estrictamente tiene que ir donde usted, pero en este caso sí nosotros vamos a hacer énfasis en decirle a la población dónde puede acudir. Usted no tiene una clínica privada para atender a la población,
o únicamente está en el hospital? Por los momentos estoy nada más en el hospital hace ya varios años, Sí. porque mi familia creció, entonces Correcto. necesito dar más tiempo para mis pequeños. Pero la atención ahí la vamos a tener. Siempre les digo, yo con todo el amor y con todo gusto lo atiendo, solo hay que tener un poquito de paciencia para esperar que llegue esa fecha, ¿verdad? Porque la agenda se llena rápido, pero ahí va a tener la ayuda. Y lo que hago cuando hay gente que urge, tengo colegas muy buenos acá que trabajan en lo privado, yo los enlazo con ellos. Ajá, los remite. O sea, busco una manera de solucionarles, ¿verdad? No los dejo así. No es que usted está rehuyendo, sino para que ellos también puedan tener... Porque sé que necesitan el apoyo, sí. ¿verdad? Y como no se los puedo dar por falta de tiempo, usted sabe que tengo otro trabajo, Correcto. ¿verdad? Más la casa. Entonces, pero algún día la idea es, pues, crecer, ¿verdad? Y tener estos espacios porque yo veo que necesitamos. Ahora que la población sub-20 la ha abierto, ¿verdad? Un poco para estos espacios, no podemos negarlo. Yo siempre digo algo, está creciendo Lanchito en infraestructura, en densidad poblacional, en delincuencia, en todo. Esto no se va a acabar, esto de los problemas o el comportamiento en el individuo y que tiene que ver con la psicología, ¿no? Sí, ahí va a estar el problema siempre, entonces necesitamos abordar y sabe que tenemos una muy buena población de psicólogos acá en la zona. Hay universidades que han estado graduando, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿dónde están estos muchachos que necesitarían unirse? Todo sector si es posible? en todo sector, en toda institución, en toda organización debe haber un psicólogo. Sí, educativa, en la parte empresarial. Estamos Clínica, ¿no? en la parte clínica, la parte social, también comunitaria, en todos lados donde está el ser Lo humano. que pasa es que a veces decimos, no, ¿y para qué quiero un psicólogo? Si yo soy turbio en esto, si soy completo, vení, yo te voy a dar un consejo. O sea, creemos que entonces no habría razón de que ustedes estudiaran, ¿no? Exactamente, nos creemos los todopoderosos en ese momento, pero cada cosa, ¿verdad?, tiene su origen, ¿verdad? Nosotros estudiamos la materia, son 5 años en la universidad, ¿verdad? Y realmente, pues, la experiencia también ayuda. Ya yo sé que yo no soy la misma de cuando inicié mi vida profesional, ahora ya con 15 años de experiencia, ¿verdad? Bastante fuerte y me gusta esto. Estos espacios me encantan para educar a la gente, ¿verdad? Y yo sé que la gente se interesa también. Agradecido con usted de parte de la producción, de parte mía propia. Y también no dijimos del estudiante que fui yo en aquel momento y que usted me dio clase, solo lo comenzamos. No era un mal estudiante, ¿verdad? Tal vez el comportamiento sí, pero ya en lo que corresponde al rendimiento sí muy bueno, ¿verdad? Yo creo que usted aquí lo diga si sí o regular o no. Así es, no, vale la pena aclarar que fue uno de los muy buenos estudiantes y siempre le eché el ojo y dije, va para mucho. Es un buen prospecto, dijo. Sí, va para mucho porque Gracias. su capacidad de análisis, ¿verdad? En los exámenes podría verlo, ¿verdad? Me No los gustaba- tiene ahí todavía para volver a recordarlos, dice. No, me gustaba mucho eso, sacarle al alumno, ¿verdad? Y él era de los que, como dirían, se regaba, pero una regadera bien Consciente, fundamentada. es Exacto, correcto. entonces ahí es donde uno dice, este va para más, ¿verdad? Y qué bueno, y me alegra verlo triunfar en estas Gracias. plataformas que sé que va para el mundo y usted tiene mucho potencial para ello. Gracias. Licenciada Iris Hernández de Rosales, hablando con nosotros. No es la primera, no es la última, sino que abordaremos varios temas acá para así poder colaborar con la población, porque el tema es ayudar a la población. Aquí no es enriquecernos en lo económico o monetario, aquí no es enriquecernos con el protagonismo, no, aquí lo que queremos es llevar un mensaje. Y como dijo alguien, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra, que al final esta ayuda a mejorar el estatus de una persona, la personalidad, entre otros, para que vivamos en una sociedad muy, pero muy justa. Ya decimos, la base de la sociedad es la familia y yo sé que usted también le apuesta a ello. Licenciada, le agradecemos mucho a usted. Bueno, muchísimas gracias. Aquí vamos a estar atentas para cualquier otro llamado del tema que sea necesario, pues estamos para servir. Esto fue Espinosa, el podcast. Muchas gracias a ustedes por su atención. Será hasta otra emisión que estaremos presentándole a usted otro tema de mucha importancia para la sociedad de Olanchito, de Honduras y del mundo en general. Hasta la próxima. Espinosa el podcast es una producción de RM Multimedios y todos sus derechos están reservados.